Bueno, ya tenemos listo nuestra base de datos y probada. Ahora vamos a crear eh, usuarios y darle privilegios. Quiero tocar ese tema porque no sé qué tanto lo dominen. Entonces la idea ahorita es crear tres usuarios diferentes para asignarles diferentes privilegios solo para hacer pruebas de seguridad a nivel de base de datos, ¿verdad? Porque está la seguridad a nivel de base de datos y la seguridad a nivel de aplicación. Cuando hacemos una aplicación y no tenemos nosotros acceso a la base de datos, entonces solo podemos asignarle seguridad a nivel de aplicación. Okay. Vamos a asignarle privilegios diferentes y vamos a hacer pruebas con los usuarios para verificar el funcionamiento de los privilegios que asignamos. Para poder crear usuarios y asignar derechos a usuarios tenemos que tener derechos de usuario global o como un root, un usuario con privilegios de superusuario, ¿verdad? Entonces el superusuario ahorita en la base de datos el único es root. Y vamos a ver en este momento, vamos a ver un toquecito esto. No me hubiera salido de ahí, pero no, ya lo regresamos. Entonces, para crear usuario tenemos alter user para modificar, create user para crear, drop user para eliminar un usuario, grant statement, grant le va a asignar privilegios, renombrar, quitar privilegios, o si no le habíamos asignado una contraseña, entonces con esta funcionalidad con esta sentencia le podemos asignar una contraseña. Entonces, estos son otro tipo de sentencias, sentencias para gestión de cuentas. Ok, entonces, crear usuarios, create user, alter user, modificar usuario, drop user, eliminar usuario, grant para asignar privilegios a usuarios y rename user para renombrar, revoke para retirar privilegios y set password para asignar contraseñas. No voy a entrar en cada una de ellas para leer ni ver nada acá. Vamos a ir directamente a crear las tres cuentas de usuarios. Ok, voy a empezar creando una cuenta. Entonces era create user. Entonces ahí estamos diciendo que queremos crear un usuario. Le ponemos el nombre de usuario. ¿Cómo pondríamos el nombre de usuario? El nombre acá entre comillas. Esas son comillas sencillas, no son las comillas inversas que aparecen a veces en las exportaciones de MySQL, sino que son las comillas sencillas, arroba y el nombre del servidor. Ok, en cuanto al nombre del servidor, cierro comillas, en cuanto al nombre del servidor puede ser el signo de porcentaje. El signo porcentaje indica que todos los servidores disponibles. Entonces ahí voy a tener acceso a todos los servidores disponibles. El usuario web de todos los servidores disponibles. Entonces vamos a poner localhost. Ahora acá tenemos que asignarle una contraseña, ¿okay? Que podría haberse hecho después. Para eso ponemos identified by y le pongo la contraseña que quiero usar, punto y coma. Entonces esto nos crea un usuario que está identified by 123. Ok, entonces este usuario ya está listo. Le damos continuar. Ok, puede ser que ya yo lo tengo. Vamos a hacer algo acá. El drop user west arroba localhost. A ver si se intenta. Falta la P. Drop user. Okay. Que ya no existe. Entonces, vamos de nuevo a crearlo. Ok, create user west localhost identified by 123. Entonces le doy a continuar.
Ok, ahí tengo creado el usuario, pues localhost identify by 1, 2, 3. Ok, esto, las comillas son una buena práctica. Que realmente no son totalmente necesarias, pero eso va a depender de muchas cosas. El cliente que estoy utilizando, el cliente que se va a conectar a la base de datos que estoy utilizando, ve que me lo subraya, este cliente me lo subraya en rojo. El cliente, también el gestor de base de datos, depende cómo esté configurado, si necesita o no necesita. Entonces siempre es una buena práctica. Inclusive ahí lo eliminé, lo voy a volver a crear sin las comillas. Al menos el servidor, vamos entre comillas, y aquí la contraseña. Continuar, estamos quedando, ok. Algo está equivocado en sintaxis, 1, 2, 3. Ok, esto es número. Esto sí tiene que ir entre comillas. Porque no puedo poner como contraseña, enviarla así. 1, 2, 3. Ok, y ahí está. Entonces, esta parte de acá donde estoy definiendo el nombre y el servidor, las comillas no son obligatorias, pero sí son muy recomendables usarlas. Entonces ya tengo creado el usuario con contraseña 123. No hay que olvidarse de esa contraseña porque la vamos a usar desde nuestra aplicación. Voy a crear otro usuario, ponerle Luis, igual la misma contraseña, y voy a crear otra más. Ok, tengo 3 usuarios creados. Ok, los usuarios los usuarios se crearon a nivel general de la base de datos. Por ahorita los usuarios no tienen ningún tipo de, por ahí una tabla user, pero no vamos a buscar las tablas de MySQL, son tablas de MySQL. Vamos a ver, por ahí están, pero no vamos a buscar. Los 3 usuarios que se acaban de crear por los momentos no tienen ningún tipo no tienen ningún tipo de privilegios. Entonces vamos a darles privilegios diferentes. Ok, voy a definir qué privilegios quiero que tengan. Voy a abrir aquí un archivito de texto. Notas. Ok, quiero que este primer usuario tenga todos los privilegios sobre todas las bases de datos. Entonces, perdón, sobre el Prematrix. No vamos a hacer Prematrix, punto y todos los elementos de Prematrix. Ahí yo puedo decir, quiero que este usuario tenga todos los privilegios sobre la base de datos Prematrix. Aquí no abrí la comilla y la cerré. Sobre Prematrix, todos sus elementos. ¿Qué son todos sus elementos? Las tablas, las vistas, los procedimientos y funciones almacenados, etcétera. El otro usuario, vamos a darle privilegios, pero solamente privilegios de lo que es manipular los datos. Entonces él va a poder crear, insert, va a poder modificar, update, va a poder borrar, delete, y va a poder seleccionar información. Entonces le voy a dar esos privilegios también sobre Prematrix y todos sus elementos. ¿Ok? Y el siguiente, a este le voy a dar privilegios de ejecutar. Ok, esos privilegios igual los podemos ver en la página que habíamos visto antes. Un poquito rápido. Ok, esos privilegios
tablita por acá. Podemos verlos acá, all, y aquí están los diferentes privilegios que pueden combinarse. Ok, yo puedo usar cualquiera de combinación de los privilegios que están aquí. El all le va a dar todos los privilegios, ¿verdad? Ah, después de eso puedo acomodar una lista de privilegios que quiero usar. Entonces voy acá, editar en línea, y voy a empezar a dar los privilegios. Entonces, al primero tiene todos los privilegios. Ahora, ¿cómo creo un superusuario? ¿Cómo crearía un superusuario? Entonces, viendo así como está esto, ¿cómo haría para crear un superusuario? Recuerde que el superusuario va a tener privilegios sobre toda la base de datos. Entonces, primero tendría que crear el usuario como superusuario, poniendo el signo de admiración, vamos a ponerlo aquí abajo, digamos, supongamos que Wes ya yo lo hice como un superusuario. Entonces le tengo que poner all todos los privilegios sobre qué. Bueno, aquí Prematric, aquí me faltó Prematric punto asterisco. Ahora aquí yo digo quiero que tenga todos los privilegios. Viendo esto, me es fácil decir, ¿cómo puedo hacer que tenga la base de datos? Todas las bases de datos, punto, todos sus elementos. ¿Ok? Entonces ahí le estoy diciendo, quiero que tenga todos los privilegios sobre todas las bases de datos y todos sus elementos. Eso sería un superusuario. Ok, vamos a crear primero este privilegio. Entonces, ponemos aquí y empezamos con grant. Ese era all y ponemos la palabra reserva privileges, privilegios on, y aquí tenemos sobre qué cosa, sobre la base de datos. Matrix arroba punto asterisco. Ok, vamos con las comillas que habíamos dicho que era recomendable. Matrix punto asterisco. Entonces, asignar todos los privilegios sobre la base de datos Prematric, y ahora a quién se los asignamos, tú, y ponemos aquí el usuario. Entonces ahí le estoy asignando todos los privilegios sobre la base de datos matrícula completa con todos los elementos para que pueda hacer todo lo que quiera con él. ¿A quién? A el usuario web. ¿Cómo sería el otro? Podemos hacerlo de una vez. Cada sentencia se va a ejecutar de forma separada. Ok, este ya era no esos privilegios, no el all, sino que era específico. Entonces, estos mismos que están acá, voy a copiarlo más rápido. En vez de all, voy a especificar, solamente quiero que él pueda insertar, actualizar, borrar y eliminar esos privilegios sobre la misma base de datos a este otro usuario sería Luis. Entonces ese es Luis. Para que lo voy a guardar esto para que lo podamos verificar desde el código cuando estemos en el código. Y este otro usuario solamente le voy a dar privilegios de ejecutar matrix a matrix. Ok, entonces tengo tres privilegios diferentes, okay, asignando a tres usuarios diferentes. Veamos así antes de ejecutarlo. Este puede hacer cualquier función sobre la base de datos matrícula con todos sus campos. Este o este. El siguiente usuario puede insertar, actualizar, borrar y seleccionar sobre pues, la base de datos que pues.
y luego este tiene derecho solo a ejecutar. Okay. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? En nuestra base de datos casi todo se hace con funciones y procedimientos. Entonces, este amigo, vamos a verlo después, este amigo Luis no puede ejecutar nada de esto. Okay, entonces él no nos sirve para hacer nada ahí. Este que está acá puede ejecutar todo esto, pero no puede llevar a cabo selecciones con el select, asterisco, como ese tipo de selecciones, no puede. Okay, entonces le damos a ejecutar. Tampoco puede darle insert, update, delete, select, no puede hacer nada de esto. Okay. Si quisiera que alguno de ellos haga todo eso, entonces le doy execute. Entonces, pero ¿por qué no ponerle all? No, porque la idea es que ellos no puedan ni eliminar tablas, ni modificar tablas, crear claves, eliminar claves, o peor aún, eliminar la base de datos, ¿verdad? Entonces, estos usuarios que están acá, solamente estos dos solamente pueden usar la base de datos. Este puede usarla y puede modificarla. Entonces, le doy continuar. Dice Rematric en la línea 1. Ese es Grant. Vamos a ver la otra. Sí, vamos a ver Grant Alperich on Rematric. Entonces todo esto acá dice que hay un error ahí. Okay, voy a probar dar las comillas, a ver si me lo acepta así. Ajá, ok, eso es las comillas. Un poco distinto y continuar. Ups, hay otra error, ¿no? Dramatic, cerca de privilege and dramatic, entonces privileges en la línea 1. Aquí está. Vamos a revisar, a ver. Grant, insert, update, delete, select. Privileges. Ok, puede ser que no me acepte todos los la coma. La costumbre de tratar de hacer una lista coma y otra coma. Ok, aquí hay un problema. Ok, aquí Grant, así van las comas. Vamos a poner las comas de vuelta. Ok, privilege no va ahí, porque aquí estoy poniendo la lista de privilegios. Si le pongo on privilege o execute privilege, que vamos a probarlo así. Grant all privilege. Continuar. Ok, igual, aquí está execute. Ok, ahí estamos. Entonces se le dieron privilegios de todos los privilegios a este usuario, los privilegios de insertar, actualizar, modificar, eliminar y modificar y seleccionar a este otro usuario sobre Rematric y luego este otro. Entonces ahí tenemos los privilegios. Este sería este quedaría, no vamos a hacer ese, pero este quedaría simplemente all privilege on asterisco punto asterisco, y este usuario se tuvo que haber creado con create, por ejemplo, a ponerle superwest.
siempre cuesta. Arroba localhost on. No, aquí pondría, vamos a ponerlo entre, eso es mejor ponerlo entre comillas, en vez de localhost, porque este amigo puede crear y hacer de todo lo que quiera on todas las bases de datos con todos sus componentes. Entonces acá pues también por todos lados todos los privilegios. Entonces ahí lo tengo como superusuario. Ok, entonces ya tenemos listos los usuarios. Cuando estamos ejecutando, por ejemplo, como yo hice editar en línea, vamos a agruparlos de vuelta como estaban. Editar en línea, vamos a cancelar, editar en línea, cancelar, editar en línea. Ok, entonces todos llevan punto y coma para que se ejecuten. Ok, cuando yo ejecuto algo parecido a esto, le doy flush privilege. Ok, ¿para qué? Para asegurarme de que todos los privilegios se guarden en la base de datos, que no quede nada pendiente, que a veces quedan pendientes y tal vez algún apagón o algo y no se aplican los privilegios y no nos dimos cuenta. Entonces es bueno ejecutar también flush privileges para asegurarse que todos quedaron aplicados. Ok, darle continuar, no afecta nada porque ya están aplicados. Entonces ya tenemos los usuarios. Luego de esto seguimos con el código.